Amén, hermanos, damos gracias al Señor nuevamente por este momento que tenemos de comunión de la iglesia, de comunión con su Espíritu Santo, y, y ahora vamos a tener un momento de comunión también con la palabra del Señor, con la instrucción del Señor. Así que continuamos en su presencia, continuamos en este momento en la presencia del Señor, en una actitud también de adoración al recibir la palabra, una actitud de humildad, porque el Señor es quien nos examina a nosotros. Y la palabra del Señor es la que nos corrige. No somos nosotros quienes somos jueces sobre la palabra, sino es la palabra de Dios que es juez sobre nuestras vidas. Entonces, hermanos, la última vez que estuvimos compartiendo la palabra, consideramos el libro del profeta Malaquías. No sé si ustedes recordarán. Eh, Vamos a hacer un pequeño resumen, por si la memoria nos ha fallado un poquito. La última vez que compartimos, bueno, como dijimos ya, estuvimos viendo el profeta Malaquías. El libro del profeta Malaquías está dentro de los profetas menores, de hecho es el último libro del Antiguo Testamento, en esta sección de los profetas menores, que son 12 libros, y que muchas veces es como dejado atrás, son como los libros que no conocemos, son las páginas pegadas que tenemos en la Biblia, ¿cierto? Porque no se abren bien porque no las abrimos mucho. Pero ciertamente hay mucha instrucción del Señor para nosotros ahí. El libro del profeta, este libro del profeta Malaquías está ubicado unos 100 años después de lo que fue el regreso del pueblo de Israel desde Babilonia a Israel nuevamente. Y han pasado ya bastante tiempo, 100 años, imagínense una generación entera que llegó, se asentó en la tierra de Israel y ya comenzó a hacer su vida por completo ahí. Hay otros profetas de este tiempo, bueno, un poco anteriores, que son Esdras, Nehemías y un poquito después Ageo y Zacarías. O sea, después de Nehemías, antes también de Malaquías. Y este Malaquías es el último profeta y también el último libro del Antiguo Testamento, antes de que hubiese este silencio de 400 años, donde no hubo profecía en Israel hasta que se levantó Juan el Bautista y como un nuevo profeta anunciando que el Señor y el reino del Señor está cerca. Como contenido, este libro tiene 6 discusiones entre Dios y el pueblo, y también al final tiene una conclusión. La vez pasada, nosotros alcanzamos a ver las dos primeras discusiones, que vamos a ver muy en resumen ahora. Bueno, hermanos, meditando en este libro, si ustedes lo pueden leer, es muy cortito y muy fácil de leer. Eh, Vamos a ver cuál es el corazón de este pueblo. Este pueblo que había vuelto y regresado desde Babilonia, su corazón no era muy diferente del pueblo que fue llevado cautivo a Babilonia. El pueblo que fue llevado cautivo fue llevado a causa de la idolatría. Bueno, eso fue una de las sentencias que el Señor hizo para el pueblo de Israel. Y también uno de los problemas que de hecho vamos a ver hoy día, fue uno de los problemas que tenía el pueblo anteriormente, pero también que tiene nuevamente en este periodo este nuevo periodo del pueblo de Israel. Así que estas personas tuvieron como el mismo corazón que tenían los antiguos, como que todo eso que pasaron, en esos 70 años que estuvieron en Babilonia, no cambiaron el corazón del pueblo por completo, sino que nuevamente pasaron a las mismas cosas. Meditando, hermanos, en este libro, yo lo pienso como la historia de alguien que aún estando en la iglesia, sin quizás de dejar de reunirse por completo, se ha ido enfriando. Este corazón de esta persona, este hermano o hermana, se ha ido enfriando y ha abierto la puerta a otras pasiones, a pasiones externas al Señor. Y esas pasiones
han ido llenando su corazón poco a poco, y por esta razón el Señor lo confronta, le exhorta, y le dice, vuélvate a mí nuevamente, y así como, bueno, ahí vemos la actitud del Señor, que es como cuando el Señor Jesucristo vino a la tierra y contó aquella parábola, ¿recuerdan? De la oveja perdida. El Señor va por esa oveja perdida. El Señor no la da por perdida, porque se podría decir que una oveja no tiene tanto valor como 99. Si se me va el 1% de mi rebaño, quizás no es tanto, ¿no? Económicamente no es tanto, pero el Señor considera que es de mucho valor. Por esa razón, el Señor insiste en el pueblo de Israel. Y también con nosotros hoy día, hermano. También sigue insistiendo e insistiendo. Bueno, pasando a estas discusiones de las que vimos la última vez, muy rápidamente las vamos a ver. En el capítulo 1 tenemos la primera discusión, del verso 1 al 5. En esta discusión, lo que pasa es que Dios se presenta ante el pueblo a través del profeta Malaquías y le dice, ustedes son mi pueblo amado. Pero el pueblo de Israel no se sentía amado y decía, nosotros no nos sentimos amados, ¿qué hiciste, qué haces tú para demostrar este amor? Refiriéndose entonces al Señor. ¿Qué hace Dios para demostrar el amor por el pueblo de Israel? Ellos no sentían amor. O sea, no sentían el amor que Dios tenía para ellos. Pero Dios les explica algo desde sus inicios. Y el Señor les dice, a ver, cuidado, le dice, yo los escogí desde un principio. Cuando yo escogí a Jacob y deseché a Esaú. Y desde ahí los he amado y los he amado. A ustedes, siempre he tratado con ustedes, y la tierra de Esaú es una tierra desolada. De hecho, en Deuteronomio, capítulo 7, versos 6 al 9, vamos a encontrar una de las promesas del Señor. Dice que el pueblo de Israel es el más pequeño de los pueblos de la tierra y es un especial tesoro para el Señor. Y este especial tesoro va a ser por hasta 1000 generaciones, o sea, para siempre. Entonces, el Señor les recuerda que existe esta dualidad entre el pueblo de Israel y sus vecinos, y la parte de Esaú, que es como la parte desechada de la tierra. Y el Señor les recuerda, yo te he amado desde el principio te he amado, y aún estoy insistiendo contigo. Y bueno, con eso concluíamos la vez pasada, que muchas veces nosotros nos pasa también parecido y nos olvidamos del amor del Señor, nos olvidamos que el Señor Jesús nos ama, a veces reclamamos porque pensamos que el Señor no nos ama, pero eso también es porque tenemos una memoria muy corta, ¿cierto? Y nos olvidamos todo lo que el Señor ha hecho por nosotros. Primero, bueno, toda la obra redentora del Señor en la cruz por nosotros, y luego todo lo que hemos visto en nuestra vida como testimonio del Señor, de los que estamos aquí en esta reunión virtual. ¿Cuántos podrían decir, el Señor nunca ha estado conmigo? El Señor nunca me ha dado sus favores. El Señor se ha olvidado de mí toda mi vida. Ninguno creo que podríamos decir eso. Al revés, podríamos decir como antiguamente se dijo, hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Hasta aquí el Señor ha sido fiel con nosotros. Pero a veces tenemos cuando nos vemos en una pequeña prueba, en una pequeña necesidad, a veces nos olvidamos de la fidelidad del Señor, y que, como dice el Salmo 30, después de la noche siempre viene el día y el sol. Así que, hermanos, en este sentido, no seamos como este pueblo que deja de percibir el calor del Señor, sino que pensemos, es solo un poco de noche y ya se acerca la mañana. Cuando estemos pasando momentos de aflicción, momentos oscuros quizás en nuestra vida,
Pensemos esto, el Señor tiene un día preparado para mí. El Señor tiene, viene como sol resplandeciente sobre mí. Y con esto no estoy diciendo que declaren prosperidad y declaren este tipo de cosas, como un evangelio de prosperidad, ni todo eso, sino que el Señor seguirá siendo fiel con nosotros, seguirá siendo fiel. Y como dice, y el Señor nos va a dar todo lo que necesitamos. Todo lo que necesitamos, el Señor nos va a proveer. Bueno, y después la segunda discusión que está en el capítulo 1, desde el verso 6 al capítulo 2, verso 9, el Señor les hace una reprensión al pueblo, porque el Señor les encara que el pueblo estaba ofreciendo sacrificios eh, contaminados. No sé si recuerdan lo que hablamos esa vez, pero vimos que el pueblo estaba ofreciendo sacrificios de animales defectuosos delante del Señor, haciendo pasar como si esos fueran animales, los mejores animales que podían presentar, pero no, ellos estaban presentando animales defectuosos, y el Señor dijo que eso no le agradaba. ¿Por qué? Porque, Dios es celoso con los sacrificios que se le ofrecen a Él. Si al Señor se le va a ofrecer algo, tiene que ser con todo. Tiene que ser con todo. No puede ofrecerse un sacrificio contaminado al Señor. Había una figura muy especial ahí que decía que el Señor les decía al pueblo, vayan ustedes y presenten un regalo vayan a regalarle un animal cojo a un gobernante. A ver si ese gobernante va a estar feliz con ese regalo. Y hacía ese ejemplo el Señor a ellos. Pero obviamente el Señor no estaba feliz con ese tipo de ofrenda. Y segundo, el Señor hace un reclamo a los sacerdotes, o sea, a la autoridad que tenía que guiar al pueblo en la comunión entre Dios y los hombres, y le dice que ellos han dejado que las personas ofrezcan este tipo de sacrificios, y ellos haciéndose cómplices de estos sacrificios. Y lo cual, obviamente, ellos tendrían que haber dicho, si viene alguien a ofrecer un sacrificio con un animal contaminado de este tipo, obviamente ellos tendrían que haber hecho como una especie de filtro. Decirlo, no, al Señor no le ofrecemos este tipo de sacrificio. Al Señor no vamos a ofrecer este tipo de sacrificios al Señor. Pero ellos no hicieron eso, ellos dejaron que pasaran esos tipos de sacrificios y se ofrecían, y el Señor obviamente no estaba contento. Y el Señor les dice algo muy, muy fuerte, que es que dice, yo prefiero que se dejen de hacer sacrificios y se cierre la puerta del templo a que ustedes estén ofreciendo este tipo de sacrificios. Y eso nos recuerda mucho a aquel capítulo, pasaje de Apocalipsis que dice, yo prefiero que sea frío o caliente, pero no tibio, ¿cierto? Porque a los tibios los vomitaré de mi boca, porque a Dios no le gusta esa dualidad, de ser de un lado o del otro, o estar hasta dónde puedo llegar sin defraudar al Señor y sin quedar tan mal yo, hasta dónde puedo llegar a juntarme con el mundo sin defraudar al Señor. Al Señor no le gustan ese tipo de división de corazón, no le gusta ese corazón dividido, sino que el Señor quiere todo nuestro corazón. Así que, una cosa muy fuerte es que el Señor considera malditos a los que pretenden entregar este tipo de ofrendas selectas, o sea, seleccionadas como para no afectarme a mí económicamente, o dar lo que a mí me sobra. El Señor los considera malditos. ¿Por qué? Bueno, eso nos dice mucho de la religiosidad de este pueblo. Porque ellos decían, vamos a continuar con los sacrificios, vamos a continuar con los ritos que tenemos, pero que esos ritos no me afecten mi economía, no me afecten lo que yo tengo. Así que si yo tengo 50 animales, lo mejor de todos los animales los voy a reservar para mí,
Y al que me sobra, o sea, ese que lo tengo de lado, ese que tiene la pierna quebrada, ese se lo voy a dar al Señor. Entonces vemos que hay ahí una religiosidad. ¿Para qué voy a darle al Señor algo si no lo voy a dar con agrado en mi corazón? Si no lo voy a dar con alegría en mi corazón, si no lo voy a dar con honestidad y con integridad al Señor. Así que, bueno, al Señor le agrada la ofrenda íntegra, o sea, de corazón, fiel a Él. Entonces, no se debe tomar, bueno, ahí no se debe tomar ligeramente la ofrenda que se hace al Señor. Y luego, bueno, lo que vamos a ver hoy día, más en detalle, es la tercera discusión. Esta tercera discusión se encuentra en el capítulo 2, de los versos 10 al 16. Son poquitos versos, así que vamos a tratar de verlos un poquito más en detalle. Primero, el verso 10, Malaquías 2, verso 10 dice: ¿No somos hijos del mismo Padre? ¿No fuimos creados por el mismo Dios? Entonces, ¿por qué nos traicionamos unos a otros, violando el pacto de nuestros antepasados? Aquí está hablando Malaquías y se está haciendo uno con este pueblo, o sea, se está integrando en este pueblo, haciéndose parte también de la transgresión del pueblo, y está diciendo: fuimos creados por Dios, somos hijos del mismo Padre. Entonces, ¿por qué hacemos estas cosas? Somos cómplices todos unos de los otros. ¿Por qué los sacerdotes, o sea, por qué yo como miembro del pueblo voy a ofrecer sacrificios contaminados? ¿Y por qué los sacerdotes dejan eso, que pasen esos sacrificios contaminados? ¿Por qué somos cómplices los unos de los otros y nos traicionamos a nosotros mismos de esa forma? Violando el pacto de nuestros antepasados. Conociendo nosotros la ley. Bueno, estoy hablando, parafraseando un poco, como poniéndome dentro del pueblo. Si nosotros conocemos la ley, si nosotros conocemos lo que agrada al Señor, ¿para qué entonces nos estamos traicionando nosotros a los otros? Ahí nos está diciendo, está diciendo el profeta que el pueblo está tomando a la ligera los asuntos de Dios. O están tomando a la ligera el pacto de Dios. O sea, su corazón, su mente, se ha olvidado del pacto. Se ha olvidado del tesoro que tienen al tener al Dios Todopoderoso de su lado. Pero sigue, como es un pueblo religioso, sigue con las tradiciones, con los sacrificios, las ofrendas, pero su corazón no está ahí. A ellos les gusta el sacrificio, les gustan las ofrendas, pero su corazón no está ahí. Entonces empieza un poco a ahondar un poquito más el profeta en los corazones y en la intimidad del pueblo. Si vamos ahora a los versos 11 y 12, vamos a entrar un poquito más en la intimidad de este pueblo. Dice así: Judá, por si acaso estoy leyendo la versión NTV, dice así: Judá ha sido infiel y se ha hecho una cosa detestable en Israel y en Jerusalén. Los hombres de Judá han contaminado el amado santuario del Señor al casarse con mujeres que rinden culto a ídolos. Que el Señor arranque de la nación de Israel hasta el último de los hombres que haya hecho esto, y aún así lleva una ofrenda al Señor de los ejércitos celestiales. Bueno, aquí tenemos un asunto íntimo ya del pueblo. Dice acá que hay una cosa detestable al Señor, o sea, que al Señor le revienta, por así decirlo, que es que los hombres de Israel pecaron porque trajeron mujeres extranjeras, pero no solo eso, porque no es el problema que sean extranjeras. Bueno, recuerdan ustedes también, hay
mujeres extranjeras buenas y mujeres extranjeras malas. Por ejemplo, ustedes recuerdan la historia de Ruth, que era una mujer moabita que vino ahí, y de hecho está en la genealogía del Señor Jesucristo. Pero estas mujeres, o sea, ¿qué pasó? En verdad, esta es la culpa de los hombres de Israel, porque ellos trajeron mujeres que tenían dioses. O sea, ellas rendían culto a sus ídolos porque eso era parte de su vida normal. Y las trajeron como esposas, quizás ahí haciendo lazos del tiempo que estuvieran en Babilonia, quizás que eran muchos lazos quizás con las naciones que habían ahí que rodeaban a Israel. Y bueno, había varios y muchos hombres que se casaron con mujeres que rendían culto a ídolos. Y esto es un problema que arrastra mucho tiempo. De hecho, si ustedes leen el libro de Esdras, es muy, muy duro respecto también de los hombres que se casan con, con mujeres extranjeras, pero es por alguna razón muy puntual, y es la idolatría. Y el Señor dice que es necesario arrancar de Israel hasta el último de los hombres que haya hecho esto. O sea, esto no tiene cabida ni comunión con el Señor. ¿Por qué? Obviamente, el que se casa con una mujer que tiene un culto a ídolos, también se hace uno con esos ídolos. Se hace uno con esa adoración a los ídolos. Y como dijimos también en la introducción, el pueblo de Israel fue desechado y fue llevado cautivo a Babilonia por este mismo tema, por el tema de los ídolos. Y si tenemos que hablar de una mujer extranjera, la figura de la mujer extranjera por excelencia es Jezabel. La mujer Jezabel, que fue la esposa del rey Acab en Israel, era una mujer extranjera que se trajo sus dioses a Israel. En concreto era una adoradora de Baal. Y fue tanto la influencia de esta mujer en Israel que Acab decidió construir un templo muy grande y precioso en lo estético a Baal, en Israel, para que estuviera contenta su esposa, y introdujo también el culto a Baal en todo Israel. Y un sacerdocio, todo un culto, toda una jerarquía eclesiástica alrededor del dios Baal. Y así, obviamente, las generaciones se fueron apartando del Señor. Tanto que finalmente el Señor decretó este exilio a Babilonia. ¿Y qué pasó acá? Pasó lo mismo, pasó lo mismo. Bueno, ellos se fueron a Babilonia, volvieron y les pasó lo mismo. O sea, el corazón de los que regresaron y la segunda generación que regresó, de los que regresaron de Babilonia, era el mismo corazón de los antiguos que se fueron a Babilonia. El corazón del pueblo no cambió, lamentablemente. Y bueno, esta mujer Jezabel, bueno, como les decía, también ustedes recordarán toda esta batalla que hubo con Elías. ¿Recuerdan ustedes cuando vino el fuego del cielo y los sacerdotes de Baal, montones de sacerdotes, invocaban a su Dios para encender aquel sacrificio? No pasó nada, obviamente. Y el Señor sí prendió el sacrificio ahí usando a Elías, al profeta Elías. Pero ellos se estaban olvidando de eso nuevamente. Estaban olvidándose que el Señor busca el corazón del pueblo. Y esta sentencia, bueno, este deseo del Señor de arrancar de la nación de Israel hasta el último de los hombres que se haya juntado con una mujer idólatra, tiene que ver con la purificación, obviamente con la santidad. El Señor quiere un pueblo santo. El Señor quiere un pueblo puro, apartado, eh, apartado de la idolatría, obviamente, un pueblo para Él. ¿Por qué? Porque el Señor quiere nuestro corazón.
Algo muy grave que, bueno, que estaban haciendo ellos es que, aún así, ellos teniendo mujeres extranjeras y también incluso quizás rindiendo culto a los dioses extranjeros, ellos continuaban ofreciendo ofrenda al Señor. Así que tenían un corazón dividido, ¿cierto? Tenían un corazón dividido entre los dioses y la idolatría y el verdadero Señor. Y obviamente nosotros sabemos, bueno, el Señor nos enseñó cuando estuvo aquí en la tierra y nos dijo acerca del dinero, ¿se acuerdan? Él dijo que no se puede servir a Dios y a las riquezas al mismo tiempo, porque uno amaba a un Señor y aborrecía al otro Señor. No se puede servir a dos señores. Y obviamente el Señor es celoso de nosotros. Así que esto de seguir aparentemente dando ofrenda al Señor o sacrificios al Señor, o sea, seguir rindiendo un culto al Señor, seguir eh, o aparentemente seguir teniendo una vida piadosa delante del Señor, pero al mismo tiempo tener a los ídolos en la casa, porque eso también tiene que ver, es algo que el Señor lo harta, es algo que el Señor lo repudia. Y eso también obviamente se aplica a nosotros, ¿cierto, hermano? Hablando de la idolatría, y eso, bueno, es algo que ampliamente hemos hablado en la iglesia, hemos hablado muchas veces, cómo nuestras pasiones pueden encenderse por otras cosas ajenas al Señor. Muchas veces nuestras pasiones se encienden por cosas que parecen piadosas, pero no lo son. Bueno, y hay un montón de cosas, ¿cierto?, que nos pueden encender pasiones, cosas tan burdas como un hobby, como un deporte, como la música, incluso el trabajo, un negocio. Todas esas cosas pueden encender pasiones en nuestro corazón, que finalmente son las que se llevan la mayor parte de nuestra atención, la mayor parte de nuestras fuerzas y también la mayor parte de nuestro corazón. Lo que está diciéndonos el Señor es que, advirtiéndonos, es que desarraiguemos esta actitud. Obviamente el Señor nos quiere de vuelta, obviamente el Señor quiere recuperarnos, por si no, no nos estaría diciendo esto. El Señor nos daría por perdidos nomás y seríamos como una roca en el espacio que avanza, 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 avanza y nadie lo detiene. Pero el Señor no es así con nosotros, el Señor nos detiene, nos dice, espérate un poquito. A mí no me gusta esta actitud que tú estás teniendo. Yo te quiero para mí. Yo te quiero para mí, así que esto sácalo de tu vida. Sácalo de tu vida y vuélvate a mí. El Señor tenga misericordia de nosotros, hermano. Tenga misericordia si nosotros en algún grado tenemos este tipo de pasiones. Bueno, el Señor nos conoce tanto, hermano, y cada uno podemos orar al Señor y pedirle, Señor, purifícame, purifícame y lávame. Amén. Y luego, hermanos, de los versos 13 al 16, pasamos, creo que a algo aún más íntimo del pueblo de Israel. Vamos a leer del 13 al 16. Dice así. Esta es otra cosa que hacen. Cubren el altar del Señor con lágrimas, lloran y gimen, porque Él no presta atención a sus ofrendas, ni las acepta con agrado. Claman, ¿por qué el Señor no acepta mi adoración? Les diré por qué. Porque el Señor fue testigo de los votos que tú y tu esposa hicieron cuando eran jóvenes. Pero tú has sido infiel. Aunque ella siguió siendo tu compañera fiel, la esposa con la que hiciste tus votos matrimoniales. ¿No te hizo uno el Señor con tu esposa? En cuerpo y espíritu ustedes son de Él. ¿Y qué es lo que Él quiere? De esa unión quiere hijos que vivan para Dios. Por eso, guarda tu corazón y permanece fiel a la esposa de tu juventud,
pues yo odio el divorcio, dice el Señor Dios de Israel. Divorciarte de tu esposa es abrumarla de crueldad, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Por eso guarda tu corazón y no le seas infiel a tu esposa. Amén. Si se fijan, está entrando un poquito más en el corazón del pueblo. Hay otra situación muy, muy complicada que estaba pasando aquí en el pueblo, y era que ellos estaban tomando el matrimonio muy, muy a la ligera. Ellos se habían unido con mujeres quizás del mismo pueblo, pero ellos estaban tomándolo muy a la ligera y se estaban divorciando de sus esposas. Ustedes recordarán que una de las preguntas que le hicieron al Señor fue que si era lícito divorciarse, ¿cierto? ¿Ustedes recuerdan eso? Y el Señor dice que por la dureza del corazón del hombre, Moisés permitió en algunos casos ese tipo de esto, pero no en el corazón del Señor, en un principio no era así. Eso dice el Señor, muy tajantemente. Y algo que pasaba aquí en el pueblo es que estos hombres seguían adorando, yendo al templo, al altar, y decía que tenían con lágrimas, lloraban y gemían, porque el Señor no prestaba atención a sus ofrendas. Y bueno, esto quizás a nosotros, bueno, tenemos que pensar cómo ellos sabían que el Señor no estaba prestando atención a sus ofrendas. Era porque en ese tiempo, bueno, tenían las promesas del Señor, no se ve en Deuteronomio también, que decían que si el pueblo era fiel, era fiel, entonces el Señor les iba a bendecir de forma económica, en forma material. Ellos iban a tener una bendición por causa de su fidelidad. Entonces estas personas iban y trataban de ser fieles al Señor en lo que podían, o sea, me refiero, trataban de como aparentar esta piedad, yendo, llorando en el altar y gimiendo y tratando de ofrecer ofrendas al Señor, pero en la práctica ellos no se veían bendecidos. Ellos no veían que sus bolsillos eran bendecidos o que su casa era bendecida, sus bienes. Entonces ahí se preguntaban, ¿por qué el Señor no acepta mi adoración? Y bueno, el Señor ahí va a lo profundo y les dice, bueno, tú tienes un problema en tu familia. Había problemas en las familias. Y aquí, bueno, este tema me puedo meter un poco en partes muy complicadas, porque las partes de relacionamiento familiares siempre son muy complicados de tocar. Pero el tema de la familia es un tema muy importante. Aquí el Señor nos deja en claro nuevamente, nombrando a la familia, a las esposas y los hijos, que la familia está en el corazón del Señor. Que la familia, esta unidad que tenemos en las familias, está en el corazón del Señor. Y que descuidar a la familia no está bien a los ojos del Señor. Primero, en algo tan obvio como desechar a la mujer de forma liviana, obviamente eso no agrada al Señor. Pero también podemos hablar de otro tipo de actitudes, de que parecieran muy piadosas. Y les pongo un ejemplo. Obviamente, hermanos, no piensen que estoy hablando contra de nadie, hermanos, no piensen eso, por favor. Pero piensen esto, ¿qué pensarían de un hombre jefe de familia que, imagínense que imagínense que estuviéramos ahí, pudiéramos reunirnos en el local de la iglesia. Imagínense que todos los días hubiera reuniones de distinto tipo. Todos los días. Y hay hermanos que no se pierden ninguna reunión. No estoy diciendo ahora que... pero en su casa la tiene totalmente descuidada. Imagínense que ese hermano tiene, no sé, hijos en su casa, hijos, hijas en su casa,
y que tiene necesidad de su padre, una presencia de su padre, pero ese hermano no está nunca, esa persona no está nunca porque él pretende agradar al Señor en su servicio, ¿cierto? ¿Ustedes creen que el Señor aprobaría ese tipo de conducta? Ciertamente que no, hermano. El Señor nos dice acá que no es bueno ni es agradable al Señor descuidar a la familia, descuidar a los hijos. Y ciertamente, hermanos, muy seriamente que tenemos que decir que hay un precio muy grande que podría pagar alguien que, intentando servir al Señor, descuida a su familia. ¿Y cuál es ese precio? Es una familia apartada del Señor. Obviamente, bueno, hermanos, no podemos descuidar a la familia, tampoco tenemos que descuidar la comunión de los hermanos. Tenemos que procurar ser sabios y prudentes y que nuestro servicio al Señor sea un servicio íntegro, tanto en la iglesia como en nuestras casas. Obviamente no podemos servir al Señor en la iglesia y como dicen ahí, algunos como que eh, está en el cielo en la iglesia, pero en el infierno en la casa, podríamos decir. Eh, Obviamente al Señor no le agrada eso, pero el Señor quiere que cuidemos de nuestras familias. ¿Por qué? Porque para el Señor son muy importantes, son el corazón, bueno, son la base de la sociedad y están dentro del corazón del Señor. Y también nos ocupemos de su servicio, pero sin descuidar nuestras casas. El Señor dice aquí que, que perdón, vamos a leer el verso 15 nuevamente, dice, ¿no te hizo alguno el Señor con tu esposa? En cuerpo y espíritu ustedes son de Él. ¿Y qué es lo que Él quiere? De esa unión quiere hijos que vivan para Dios. Por eso, guarda tu corazón y permanece fiel a la esposa de tu juventud. Fíjense, hermanos, en esta dualidad. Él dice que de las familias, el deseo del Señor es que de la unión de, de un matrimonio, que el fruto sea hijos, pero no solo hijos, sino hijos que vivan para Dios. Eso es importante. No solamente hijos, sino hijos que vivan para Dios. Y luego nos dice, por eso guarda tu corazón y permanece fiel a la esposa de tu juventud. O sea, cuidar el matrimonio, mantener este vínculo con cuidado, es una base para que los hijos de este matrimonio sean hijos que vivan para Dios. Es muy sencillo, ¿cierto? Los hijos cuando crecen, van creciendo, van viendo lo que hacen sus padres, ¿cierto? Eso es, por todos es sabido que los hijos creciendo van imitando a los padres en sus actitudes y después los hijos nos parecemos a nuestros padres, no solo físicamente, sino que también en personalidad. Pero eso es porque somos criados, pasamos mucho tiempo con nuestros padres. Pero, ¿qué ejemplo están viendo nuestros hijos? ¿Qué ejemplo ven nuestros hijos en los matrimonios? ¿Ven un matrimonio cuidado? ¿O ven, por ejemplo, una esposa descuidada? ¿O un esposo que no es respetado, por ejemplo? En todo, tiene que haber ese cuidado, hermano. Y el Señor tenga mucha misericordia de nosotros, hermanos, como familias de Dios. Porque no solo en eso vamos a ser testimonios para nuestra propia familia, sino también para nuestro entorno inmediato. Quizás vecinos, vamos a ser testimonio en las escuelas donde van a estar nuestros hijos,
y en todas partes donde vayamos, nuestros familiares, en todas partes, hermano. Si estamos cuidando esta parte de nuestras vidas, entonces el Señor va a dar testimonio también con eso, o vamos a dar nosotros también testimonio delante de los hombres. Y el Señor tenga misericordia de nosotros. Amén. Y bueno, ahí termina esta parte que diciendo al Señor que repudiar a la esposa, como se dice en el Nuevo Testamento, o divorciarse, dice aquí es que es abrumarla de crueldad, o sea, en otras versiones dice violencia. Es tratarla con violencia. Así que, hermanos, en esto tengamos cuidado de cuidar nuestras familias, de cuidar lo que el Señor nos ha dado. También a los jóvenes quizás que están, no sé si habrá alguno de los jóvenes escuchando en este momento, que está pensando en formar una familia, está empezando en esto. Tengamos cuidado y busquemos sabiamente servir al Señor, pero no sin descuidar nuestras casas. Y termina esta parte diciendo, por eso guarda tu corazón, o sea, guarda tu corazón, sé fiel al Señor y no le seas infiel a tu esposa. Y hermanos, para ir ya casi terminando, vimos ya en estos pocos versículos, vimos que varias cositas, varias cosas y principios que el Señor nos habla. Primero, que conocemos al Señor. Los que estamos aquí, conocemos al Señor o le estamos conociendo. Y algo sabemos del corazón del Señor. ¿Cómo es el corazón del Señor? Entonces, no nos traicionemos entre nosotros, así como como hizo el pueblo en el pasado, y advirtámonos también, seamos como atalayas, como también se dice, está en el libro de Ezequiel, que seamos atalayas los unos de los otros, para mantener el testimonio del Señor. Que el Señor tenga misericordia de nosotros en cuanto a rendir ofrenda al Señor, una ofrenda hueca, en verdad, porque nuestro corazón puede estar en otra parte. El Señor siempre, siempre quiere nuestro corazón. Y también, hermanos, el Señor aquí nos exhorta acerca de cuidar nuestra casa, no descuidar nuestra casa. Y bueno, el Señor también ya antes en los versículos anteriores también nos advirtió acerca de la idolatría. Y bueno, el mensaje de estos versículos es ser fiel al Señor. Ser fiel al Señor. Ya tenemos muchos hermanos que llevan mucho tiempo, por la gracia del Señor en sus caminos. Gloria al Señor. Pero que el Señor permita que continuemos siendo fieles, pero en integridad. Fieles en integridad. Como dijo el apóstol Pablo, vamos a ir rápidamente a las últimas palabras ya del apóstol Pablo, segunda de Timoteo, capítulo 2. Dice en los versos 11 al 13. Los voy a leer del 11 al 13, dice: la siguiente declaración es digna de confianza. Si morimos con Él, también viviremos con Él. Si soportamos privaciones, reinaremos con Él. Si lo negamos, Él nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel, pues Él no puede negar quién es. Amén. Hermanos, a pesar de nuestra infidelidad, el Señor permanece fiel. Y fíjense, ¿qué pasa si negamos al Señor? Dice que Él nos negará. Así como vimos delante, que el Señor decía que quería echar del pueblo de Israel
a los que tenían esta práctica de convivir con mujeres idólatras y al mismo tiempo dar ofrendas, o sea, o presentar ofrendas al Señor. Eso es negar al Señor. Pero el Señor nos llama aún hoy día. El Señor nos sigue llamando porque Él aún es fiel. Él siempre es fiel. Y así que a pesar de nuestra infidelidad, Él sigue siendo fiel y sigue aún llamándonos. Y en 2 Timoteo también, capítulo 4, verso 7 y 8, dice así: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. El Señor permita, hermanos, que seamos hombres y mujeres fieles al Señor. Y que tal como al apóstol podamos decir esto, que hemos vivido una quizás larga o corta vida, no lo sé, pero hemos sido fieles al Señor. Y hemos acabado la carrera y hemos guardado esta fe. Y hemos guardado la fe. Entonces el Señor nos está esperando con la corona de justicia. El Señor tenga misericordia de nosotros. Amén, hermanos. El Señor también nos dice en 1 Corintios 10, dice: huid de la idolatría. Por ella cayeron los antiguos. Por ella cayeron los antiguos. Así que, hermanos, ya hay muchas historias, hombres, mujeres, que ya están descritos en la palabra. Sabemos lo que hicieron y sabemos cuál fue su destino. Tenemos muchos ejemplos en la palabra, hermano. Muchos ejemplos para saber lo que el Señor quiere para nosotros. Huyamos de la idolatría, huyamos de las pasiones que llenan nuestros corazones, hermano. Y si sopesamos nuestro corazón y vemos que hay algo que está llenando nuestra pasión, nuestro corazón, roguemos al Señor, humillémonos ante Él y volvámonos. Y que Él tenga misericordia de nosotros y empiece a llenarnos nuevamente, como lámparas llenas de aceite. Si encontramos que estamos vacíos de aceite, el Señor tenga misericordia de nosotros y podamos ir y comprar aceite. Amén. Amén, hermanos, oremos al Señor para terminar. Amén. Señor, hoy día te damos gracias porque tu palabra es vida, Señor. Queremos seguir siendo fieles a ti. Queremos ser fieles a ti, Señor, a pesar de nuestras flaquezas, a pesar de que somos débiles, a pesar de que somos hombres, Señor, pecadores, hombres y mujeres pecadores, Señor, que nuestros pies van presurosos al mal. Te rogamos, Señor, por tu fidelidad y por tu misericordia. Enséñanos, Señor, con sabiduría para ser fieles a ti. Oh Señor, inclina nuestro corazón a la prudencia. Oh Señor, enamóranos de ti. Atráenos con tus cuerdas de amor, para que nuestros corazones no se desvíen y no vayan tras pasiones que son falsos ídolos, Señor. Que nuestra pasión seas tú. Que nuestra verdadera pasión, Señor, sea tener una vida que agrade a nuestro Padre. Oh Señor, ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros. Tú, Señor, eres bueno, fiel y justo. Te rogamos, Señor. Nosotros que somos menos que somos lo vil y desechado de este mundo, Señor, te rogamos que permitas que podamos ser fieles a ti. Muchas gracias, Señor, por tu vida. Muchas gracias por tu instrucción, por tu exhortación, porque tu palabra es viva y eficaz. Y tu palabra está ahí para guiarnos, Señor, y también como una espada que atraviesa nuestro corazón. Señor, te rogamos también en este momento por las familias de tu iglesia. Te rogamos, Señor, que no tengamos que lamentar, Señor, hijos perdidos. No tengamos que lamentar familias perdidas, Señor, porque se apartaron de ti.
oh Señor, y que tengamos que lamentar una vez que se acerquen a ti nuestros hermanos, que sus hijos están perdidos. Señor, guarda las familias de tu iglesia. Ten misericordia, Señor. Ten misericordia. Bendito eres tú, Señor. Enséñanos, Señor, a hacer familias, Señor, que cuiden sus casas, que cuiden, Señor, sus hogares, que cuiden su familia, para así dar testimonio de ti también, Señor. Padre Santo, esto te lo rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Bendiciones, hermanos. Bendecimos al Señor y el Señor sea quien reciba toda honra, gloria, alabanza, porque nosotros solo somos siervos del Señor y no inútiles y no tenemos cómo recibir gloria, Señor. Toda la gloria es del Señor. Amén.